En este nuevo vídeo vamos a hablar de la conexión profunda entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el camino del alma. Bienvenidos, comenzamos. El alma puede entenderse como una grabadora de experiencias. Allí queda registrada toda vivencia, lo que hemos sentido, lo que hemos pensado, los aprendizajes, las heridas, los traumas vividos como shock, todas esas situaciones que vivimos. Todo queda grabado como información. El propósito de este juego de la vida es experimentarse, recoger esa información que es energía. Y el alma recopila, acumula y almacena toda esa información como si fuese un gran servidor. Sin embargo, no todas las experiencias fluyen con facilidad hacia la integración. Cuando atravesamos un trauma, una herida emocional, un shock o un dolor muy fuerte, esa experiencia no puede procesarse plenamente y entonces se convierte en un bloqueo de energía. El flujo natural de la información queda interrumpido. En ese punto, el alma, que lo que anhela es guardar, activa un mecanismo de repetición. Lo que no pudo integrarse lo trae de nuevo. Una y otra vez las mismas situaciones se repiten en diferentes formas, con diferentes rostros y escenarios, pero siempre con el mismo trasfondo, la herida sin integrar. Se crea un vórtice dentro de un vórtice. El alma genera un mecanismo vorticial que consume nuestra propia energía, enfrentándonos continuamente a esas sombras, con la intención de que podamos verlas, superarlas y corregir ese bloqueo de energía. Pero de la perspectiva humana, este proceso nos trae dolor y sufrimiento. Nos vemos atrapados en una rueda en la que sin darnos cuenta repetimos experiencias que despiertan las mismas emociones, los mismos bloqueos y los mismos traumas. Esa es la inercia de la rueda de la experiencia del alma. Por eso, cuando se habla de buscar el propósito del alma, muchas veces se malinterpreta. No se trata de cumplir una misión del alma como si fuese un destino fijo que obedecer. En realidad, el alma es una herramienta, un dispositivo de registro y repetición. Llega un momento en el camino en la que la clave no es seguir al alma, sino trascenderla. Porque mientras permanezcamos atrapados en su dinámica, estaremos sujetos a la rueda del sufrimiento y la repetición. Trascender el alma significa dar un salto a un nivel de conciencia en el que ya no necesitamos repetir para integrar. Al situarnos en un estado de equilibrio, de amor a uno mismo, de aceptación profunda, todos esos traumas, heridas y bloqueos se disuelven de forma natural. Haremos ahora la conexión entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y alma. El Antiguo Testamento simboliza y representa un estado de conciencia de la humanidad, donde la integración de la experiencia se da por la vía del sufrimiento. En ese estadio, la corrección de los errores se produce a través de vivir en carne propia las consecuencias de las acciones. Como hemos hablado en otras ocasiones, toda acción nace de un movimiento en 4 fases: pulsión, sentimiento, emoción y pensamiento. Cuando estos 4 se unen en armonía, surge una acción en unidad que trasciende la ley de causa y efecto. La llamada no acción, justa y equilibrada. En cambio, cuando la acción proviene solo de una de esas partes de forma separada, ya lleva el karma inherente y más tarde o más temprano se manifestará la otra cara de la moneda. Las acciones humanas, al no provenir de una unidad interior, sino de fragmentos separados, a veces de la emoción, otras de la pulsión, a veces del pensamiento, dan lugar a actos incompletos, carentes de armonía. Esa separación genera karma, y el karma no es un castigo divino, sino la consecuencia natural de la acción fragmentada. Por eso, Yahvé aparece en el Antiguo Testamento como un Dios que castiga. En realidad, en una capa o nivel de información, representa la ley de causa y efecto, que actúa implacable, corrigiendo a través del dolor. En la acción separada también se produce un bloqueo de energía. Cada acción separada lleva inherente la corrección, cuyo propósito es
Desbloquear la energía. El camino del Calvario es la imagen más clara de esto. Simboliza la corrección a través del sufrimiento. La corrección de ese bloqueo de energía o karma se da caminando paso a paso la vía del dolor, cargando el peso de la cruz, reviviendo la herida hasta integrarla. Toda esta dinámica da como resultado el aprendizaje a través del dolor, aunque ese no es el propósito principal de la existencia. A un nivel más profundo de información, Yahvé representa la dinámica de la existencia, en su nivel más limitado. Simboliza el juego mecánico de la vida, donde todo se sostiene a través del sacrificio. Al haber ignorancia, inconsciencia, siempre hay una parte que paga el precio por otra. Siempre hay una parte que es sacrificada para que la maquinaria de la existencia siga funcionando. Desde esa perspectiva, parece que los inocentes cargan con el castigo, mientras los malos infligen sufrimiento y prosperan. Pero en realidad, eso forma parte del juego de la máquina sacrificial, del engranaje de la rueda de la vida que gira a través de la compensación del dar y recibir en forma de dolor y pérdida, porque no se consigue hacerlo en equilibrio desde la libre voluntad. En este nivel el sufrimiento es estructural, es lo que mantiene el ciclo en movimiento. Por eso el Antiguo Testamento está impregnado de la dinámica del sacrificio. En el Nuevo Testamento marca un cambio radical de conciencia. Aquí ya no se trata de integrar la experiencia a través del sufrimiento, sino de trascenderla desde el amor. En este nuevo estado, la acción no surge de fragmentos separados, sino de la unidad. Pensamiento, emoción, sentimiento y pulsión alineados, acoplados en común unión. Cuando la acción nace desde la totalidad, no genera karma porque no está dividida, lo que se llama la no acción, que no es no hacer nada, como hemos explicado con anterioridad. El amor se convierte en la nueva vía de integración, amor a uno mismo, aceptación de lo que uno es, reconocimiento de la propia dignidad. En ese estado, los bloqueos del alma se disuelven y la información fluye sin necesidad de repetir el trauma ni revivir el dolor, ni siquiera de integrar la sombra, sino como un rayo que atraviesa una gracia que viene desde arriba. El Nuevo Testamento entonces representa el salto de la corrección e integración por sufrimiento a la integración por amor, el paso del Dios que castiga al Dios que ama. No es más que el reflejo del tránsito de conciencia, del engranaje sacrificial de la rueda de la existencia, al estado de equilibrio donde todo se mantiene en su lugar sagrado, en el templo interior. Eso se representa perfectamente en la figura de San Jorge matando al dragón, que no es simplemente la representación de integrar nuestra sombra, sino de vencer el ciclo de repeticiones y la máquina sacrificial en última instancia, trascender el alma, que nos lleva a la unión de cuerpo y espíritu, con la espada de la verdad y la justicia, o sea, del amor.